¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos con tu novela favorita, Mir 4, en el cual se acaba de confirmar la venta de Tech completamente. Así es, Tech fue vendido, no fue vendido de forma normal. La forma normal es cuando tú colocas el personaje acá en Xdraco y lo compras y lo videas. No, la cuenta fue vendida por transferencia. Esto genera aún mucha, pero mucha más duda de cómo se realizó esta venta, porque según está confirmando la pilota o la antigua pilota de Tech, que fue comprado por la Resistencia luego de 5 años estarlo jugando. Esto es algo bastante sospechoso y aquí voy a tirar mis teorías conspirativas al respecto de esta venta. Lo primero, generalmente cuando se hace este tipo de ventas se utiliza intermediarios, ya que obviamente son diferentes bandos y por ende siempre va a haber problemas allí. O sea, esto es muy sospechoso, o sea, que se haya vendido así, es mi primera teoría. Lo otro también es que muchos están comentando que probablemente no haya sido una venta real. Y yo también creo bastante esta teoría, que haya sido el mismo Tech que se transfirió su cuenta a otra billetera, de tal forma retirarse de HOF e iniciar una nueva carrera con otro nombre y no manchar su imagen en HOF. Esta es una teoría que yo tengo que es bastante, pero bastante probable, porque la cantidad que estaba pidiendo por esta cuenta, amigo, es una locura. Obviamente existe la posibilidad de que haya obtenido un descuento la persona que la compró. No descarto eso porque generalmente se suele negociar así por transferencia cuando ya tienes un precio acordado. Pero igual el precio que puso en el mercado, al menos en cantidad de Wemi, creo que es uno de los precios más altos que hemos visto. Por ende, si esta cuenta realmente se vendió, yo no creo que se haya vendido por esta cantidad. Incluso posiblemente se haya vendido por la mitad del precio. Pero bueno, esto es en el caso de que se haya vendido. Se está rumorando muy fuerte que la cuenta fue comprada por TTS y le voy a explicar por qué. Ya que hay una página que lleva bastante tiempo en el cual lleva publicando cosas, como están viendo esta página. En que un momento voy a comentar algo de esta página bastante importante. Y de que se publicó esta cuenta comenzó a publicar, o sea, vamos así, pendiente así, o sea, igualmente antes que fuera anunciada por la pilota de T, puso, o sea, es muy sospechoso, ¿me entiendes? Y algo que me parece muy, pero muy raro es que si vemos acá, publicación de despedida de la pilota de Tech, el post se hizo a las 1:57. Y si vemos acá en la página de Facebook de la cuenta supuesto TTS fue a las 1:50. Entonces es algo bastante sospechoso porque si te pones a ver los timings de publicación, si esto fue realizado por esta persona, obviamente tiene una ventaja al haberlo realizado, pero igual puede ser una simple teoría de lo que pudo haber ocurrido. Y otra cosa bastante importante sobre la veracidad de esta página, les recuerdo que en la propia página de Facebook de TM, ellos comentaron hace bastante tiempo que estas páginas son falsas. Entonces, que esta página sea el verdadero TTS puede ser solamente un nombre y ya, yo lo veo bastante probable. Pero lo que sí no me cabe duda es los timings, o sea, los timings son bastante, pero bastante exactos. Es bastante probable que haya sido comprado por TTS, puede ser, no lo descarto, pero yo veo más probable que haya sido vendido a las mismas personas, que se haya transferido el NFT a otra nueva billetera y Tech se haya unido a la Resistencia, pero con una nueva identidad. Esta es mi teoría más sólida de esto. Y un dato adicional que quiero agregar es que hace unos días la pilota de Tech confirmó algo que ya no es novio de Tech. Es algo bastante interesante, o sea, no sé qué está pasando acá. Igual yo incluso por mi Discord avisé cuando la cuenta fue publicada. Por eso digo, gente, únanse a mi Discord que a ver si yo paso data bastante, pero bastante importante esto. Pero bueno, lo que sí es real es que la cuenta actualmente fue adquirida por la Resistencia. Como estamos observando, estamos en el servidor Asia 24. Vamos a ingresar al clan que está acá. Sería este clan. Y como estamos observando, la cuenta de Tech sería esta que está acá. Tiene un nombre bastante peculiar que se llama QQQQQ, así como la red social de China. Entonces no sé si será realmente Tech que está con una nueva identidad. Lo que sí está 100% confirmado es que la cuenta estará jugando contra HOF, lo cual me parece algo bastante interesante y puede ser que reanieve un poco la cosa en el juego. Igual ya sabemos cómo está actualmente el juego. Si fue el mismo T, yo creo que está bastante bien, porque a la final yo creo que ya el juego está muy aburrido, incluso por una cuenta que es tan fuerte. Imagínense usted, o sea, tener una cuenta así hiper megazord estando en un bando donde no hay pelea. Entonces puede ser que esté iniciando un nuevo capítulo en Mir 4.
Así que nada, gente, era un video algo rápido sobre lo que está pasando acá en el juego. A mí me parece bastante interesante este movimiento. Igual, esto como todo, gente, o sea, si comienza una gran guerra, esto llevará mucho, pero mucho tiempo. Y también nos deja algo bastante claro, amigo, que estos personajes de este calibre, el precio que llegarán a pedir es demasiado elevado. O sea, esto no lo va a comprar cualquier player. Igual quiero comentarle también que si lo compró TTS, veo la posibilidad de que se hayan comprado una cuenta así. Es bastante probable que sí. Incluso ese man ha gastado millones en juego. Por ende, si regresó realmente, cosas que yo no creo, haber comprado esta cuenta, creo que es un punto clave de inicio para que se prenda la cosa en el juego. Igual, les recuerdo que en Asia hay mucha resistencia, pero también el juego actualmente está dominado entre 90 a 95% por HOF. Así que yo creo que una sola cuenta no va a marcar la diferencia en el juego, al menos en este momento. Tendría que ocurrir algunos cambios de bando, que esto lo comento mucho. Trayendo todo su comentario de qué opinas sobre todas estas teorías. Yo veo bastante probable la teoría número 1, en el cual es el mismo T que se transfirió la cuenta. Incluso creo que también esa página de Facebook puede ser de él mismo. Deja en los comentarios qué opinas sobre esta venta. Trayendo todo su comentario. Nos deja tu like, suscríbete y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye, chicos.